Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Padre Celestial, gracias en este día porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra y podemos leerla y estudiarla con libertad, sabiendo, Señor, que es tu Espíritu quien nos guía a toda verdad y es la verdad la que nos hace libres. Pero es esa verdad centrada en ti y en tu palabra. Por eso te ruego que cada momento de esta lección de Efesios sea dirigida por tu Espíritu Santo y que seas tú, Señor, quien hablas a cada uno de nosotros. Que sea tu gracia, tu amor y tu poder quienes se manifiestan en nuestras vidas en este momento. Te ruego por cada uno de los que siguen estas lecciones, que tú, Señor, los llenes de tu sabiduría, de tu entendimiento y que seas tú quien le enseña a cada uno. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 2 de Efesios Inductivo. Este es un estudio apasionante sobre esta carta tan importante. Voy a iniciar entonces leyendo los versículos 9 y 10 del capítulo 1. En esta lección 2 vamos a abarcar del capítulo 1, del versículo 9 al versículo 14. Dice el versículo 9 y 10 del capítulo 1 de Efesios: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es lo que dice Efesios. Ahora vamos a trasladarnos a nuestras ayudas visuales, que esto es para que usted pueda tomar apuntes acerca de este estudio de Efesios. ¿Qué quiere decir beneplácito? La palabra beneplácito viene del latín beneplacitus, que significa bien querido, y se incorporó al idioma castellano o al idioma español con el significado de aprobación, permiso, también como complacencia. Por supuesto, Pablo no escribió nada en latín, sino que él escribió fue en griego, y utilizó aquí la palabra eudokia, que significa buena voluntad, agrado, complacencia, anhelo, propósito, elección. Se podría leer entonces esta frase de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su buena voluntad. Pongamos en nuestras propias palabras la frase dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito o según su voluntad, como acabo de decir que se puede leer. Podríamos entender mejor esta frase o este versículo si utilizamos palabras que sean con un uso más frecuente, más corriente. Por eso, después de leer la frase, que podría parecer oscura y difícil para algunos, difícil de comprender, debemos intentar leer lo mismo en nuestros propios términos. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted tome la frase o el versículo que quiera hacer, lo trabaje en su mente y lo diga en sus propias palabras. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, decir: Dios nos reveló el secreto de su voluntad simplemente porque quiso hacerlo.
Ahora, ¿qué significa la palabra dispensación? Hay una discusión teológica de hace ya varias décadas en cuanto a esto de las dispensaciones. Hay un grupo, un sector de la teología que no está de acuerdo con las dispensaciones. Es decir, una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata al mundo de una manera de acuerdo a cómo está viviendo ese mundo en ese tiempo y de acuerdo a promesas, a pactos y a condiciones que Dios pone. No entiendo exactamente por qué hay tanta discusión en cuanto a eso. Independiente de si lo llamamos dispensaciones o no, lo que sí es cierto es que sí se marca en la Biblia que el Dios no ha tratado al hombre siempre de la misma forma, de la misma manera. Usted ve, por ejemplo, antes de la caída, el trato de Dios con Adán y Eva es uno, pero después de la caída, el trato de Dios con Adán y Eva es otro. Entonces ahí ya se comienza a ver como una pequeña diferencia del trato de Dios para con el hombre en esos dos eventos. Luego más adelante viene antes del diluvio, después del diluvio, antes de Abraham, después de Abraham, tiempo de la ley, después de la ley, ahora estamos en la gracia y se supone que este tiempo de la gracia va a terminar y cuando termine el tiempo de la gracia va a venir otro tiempo diferente. Con solo darle una lectura así rápida a la Biblia, uno sí puede discernir que sí hay tiempos en los que Dios trata al hombre en una forma distinta. Pero se ha dado la discusión de que las dispensaciones no son bíblicas, que no se puede hacer eso. Bueno, pero estamos aquí con Efesios y quiero dar una pequeña definición de lo que sería entonces la dispensación, para que entendamos un poquito este asunto que nos menciona aquí el apóstol Pablo. ¿Qué significa una dispensación? Dispensación significa distribución o administración. Esto es referente al cumplimiento de los tiempos según un plan establecido. Es semejante a la preparación de un calendario de actividades para un año, donde establecemos nuestras metas y fijamos las fechas de su concreción. La diferencia con la agenda de Dios es que Él, es decir, Dios, fijó en su calendario sus fechas en lapsos comprendidos entre cientos o miles de años. Es lo que les decía hace un momento, ¿no? Es ese tiempo en el que Dios decide tratar al hombre de una manera diferente. No podemos decir que trató igual a esa época de los patriarcas de Abraham en adelante, hasta el momento en que comenzó la ley, porque cuando comienza la ley comienza otro nuevo tratamiento. Entonces, sí se diferencia. No quiero decir que los dispensacionalistas están 100% bien y que los no dispensacionalistas están 100% bien o errados. Lo que yo quiero que usted note es que sí se ve, sí se nota en la Biblia, en la palabra de Dios, que no siempre Dios ha tratado igual al hombre y no siempre lo ha sometido a las mismas normas. Ahora, ¿qué es lo que propone Dios? Dios se había propuesto a reunir y recapitular todas las cosas en Cristo. Dice, en el cumplimiento o plenitud de los tiempos. Mire, cuando el sol llega a su plenitud, es decir, al cenit que llaman, el mediodía, que se puede calcular que está más o menos en su plenitud, en su cenit, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, pero luego va decayendo hasta que llega el ocaso. Asimismo, en su administración, cuando Dios vio que la historia había llegado a su plenitud, envió a su Hijo Cristo. En la plenitud del kairos o el kairos, no en el tiempo
cronológico, es decir, no en el cronos, sino en el tiempo oportuno y apropiado. El misterio revelado fue que Dios se propuso reunir o juntar todas las cosas en Cristo Jesús, las de los cielos y las de la tierra. Antes de Cristo, el cielo estaba separado de la tierra, lo eterno de lo temporal, lo humano de lo divino. Los judíos y los gentiles también estaban separados. Y en el cielo ignoramos lo que sucedía. Pero en Cristo y bajo su autoridad, todo se junta y se une. Notemos que el versículo concluye con en Él, es decir, en Cristo. Todo se une dentro de Cristo, todo se junta en Él, en Cristo Jesús. Voy a leer ahora en Efesios capítulo 1, los versículos 11 y 12. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Muy bien, esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, pues lo que tenemos que hacer es tratar de examinar qué quiere decir cada cosa. Pablo menciona 3 grandes obras de Dios en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. ¿Cuáles son? Primero, la primera gran obra de Dios fue que escogió a la iglesia como heredad, porque tuvimos herencia, dice Pablo. Otras versiones dicen: por Él Dios hizo de nosotros su heredad. Eso dice la Biblia, la Nueva Biblia Española. La versión latinoamericana dice: nos eligió para ser su pueblo. Y la versión latinoamericana, la Biblia de Jerusalén dice: entramos en herencia. La siguiente obra de Dios fue que la iglesia fue predestinada de acuerdo a un proyecto, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Y aquí el apóstol Pablo empleó 3 palabras diferentes que significan lo mismo. Processing, que significa plan, propósito, voluntad. Boulé, que también significa plan, propósito, voluntad. Y selematos, que significa voluntad y deseo. ¿Ah? Esto está bien interesante, ¿verdad? 3 palabras en griego que significan prácticamente lo mismo. La tercera es que Dios predestinó a la iglesia para alabanza de su gloria, o que fuésemos un himno de su gloria, dice la Nueva Biblia Española. Esto es extraordinario porque en los salmos se nos invita para cantarle himnos y salmos, y el apóstol Pablo añadió cánticos espirituales, pero que los mismos ejecutores de la alabanza se conviertan en alabanza. Es algo que nunca había ocurrido ni jamás se había oído. A fin, escuche lo que dice Pablo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, despertando al universo entero con todos los seres creados por Dios para que estallen en vítores y exclamaciones de acción de gracias por la iglesia. Aquí vamos ahora a leer entonces Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Yo quiero aquí como dejar una pequeña salvedad, porque en cierta manera lo hice a propósito, saltarme un poquito este asunto de la predestinación. Pero si usted quiere averiguar un poquito más mi posición en cuanto a esto de la predestinación, le invito a que busque aquí en mi canal, busque algunos videos, algunos son cortitos, donde yo hablo, por ejemplo, de lo que es la redención limitada y la redención ilimitada. Otro donde yo hablo sobre calvinismo y arminianismo. Y allí va a encontrar primero que yo trato de hacer definiciones sin pasión, desapasionadas, acerca de lo que creen unos y creen los otros, y después de mostrar que creen unos y creen los otros, generalmente dejo mi punto de vista en relación a este tipo de cosas. Hay temas en la Biblia que yo creo que jamás se van a solucionar hasta que estemos en el cielo. Aquí en la tierra, imposible. Imposible. Por ejemplo, para mí es imposible conciliar calvinismo con arminianismo. No hay una sola forma de hacerlo. No podemos determinar que este o aquel tienen la razón. No podemos determinar que este está en lo cierto y este no. Entonces eso jamás se va a resolver. La parte que toca con toda la doctrina del Espíritu Santo, con esto del cesacionismo y del continuismo, es complicado y tampoco se va a resolver jamás. Jamás. Que si siguen vigentes los dones o no siguen vigentes los dones, incluyendo los dones ministeriales, los dones espirituales, esto tampoco se va a solucionar jamás. ¿Qué nos queda hacer? Nos queda cada uno de manera individual tratar de tomar la posición que consideremos como la más bíblica, la más acertada. Pero nunca se va a encontrar una conciliación en estos y otros temas. ¿Qué decir de la escatología? Ahí sí que hay tela para recortar. Volvamos ahora sí aquí a nuestro texto para que podamos seguir estudiando Efesios. Pablo menciona dos requisitos para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Bueno, el primer requisito para ser sellado con el Espíritu Santo es oír la palabra de verdad, es decir, el evangelio de nuestra salvación. El segundo requisito es creer, y habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No añade ninguna otra cosa, como por ejemplo hablar en nuevas lenguas, o profetizar, o repetir alguna oración especial, o incluso bautizarse. Todo esto tiene su lugar y su valor, pero no para ser sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser sellado con el Espíritu Santo? La palabra que emplea aquí el apóstol Pablo para sellar significa también asegurar con un sello, apartar, confirmar, afirmar, ser la verdad y certificar. En consecuencia, podríamos decir que ser sellado con el Espíritu Santo es, primero, ser asegurados con la marca del Espíritu de Dios. Este sello es una garantía de la genuinidad de que somos propiedad de Dios. También es ser apartados o separados del resto de la humanidad para constituir la iglesia de Cristo Jesús. Tercero, ser sellados es también ser confirmados por el Espíritu Santo. Cuando una persona oye el Evangelio y cree, se produce este milagro en su vida. Recibe la marca para que a partir de ese momento
se note, se vea, se asegure que es un hijo de Dios y parte de la familia de Dios. Esto es bien interesante, porque desde el momento en que creímos, desde ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora el versículo 14, que es uno de los versículos más interesantes en toda la Biblia, que es las arras. Note que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este texto es bien importante, no solo aquí en la Epístola a los Efesios, sino en todo el panorama del Nuevo Testamento. Es bien interesante hacer un estudio sobre eso. Yo lo voy a tocar pues muy por encima, porque en este estudio no puedo ahondar mucho en ciertas cosas, porque no nos da el tiempo para hacerlo. Muy bien, entonces, ¿qué significa arras? Arras significa prenda, garantía. Es garantía de algo que va a venir. Hasta el día de hoy, en muchos países, y dicen que viene de mucho tiempo, es muy complicado como tratar de decir desde cuándo comenzó. Y es esta costumbre. Mire, yo personalmente, cuando realizo matrimonios, yo le pido con mucho respeto a los novios que no hagan lo que voy a describir en este momento. Estoy hablando de las arras. Yo no sé si en todos los países tenga el mismo significado, el mismo simbolismo, pero en mi país, en Colombia, cuando las parejas se van a casar, cuando compran las argollas del matrimonio, el joyero les entrega también una cantidad de moneditas doradas. No sé en qué material las hacen, pero las hacen doradas significando oro. Creo que son 13 monedas lo que les entregan. Pero en Colombia esas moneditas tienen un significado más como de hechicería, de brujería, porque es para atraer la buena suerte al matrimonio. Entonces, como en Colombia tiene esa connotación, yo siempre le pido a los contrayentes que no pongan esas moneditas con las argollas. Que si las quieren conservar, las conserven, ese no es mi problema, pero durante el momento en que yo estoy haciendo la ceremonia no quiero ver esas moneditas ahí, y ya les explico. Es por la connotación que tiene en mi país. No sé qué significa en su país, pero mire, esa costumbre se denomina a esas 13 moneditas, es a lo que se les llama arras, y se supone que es el novio quien entrega a la novia esas moneditas, esas arras, en el día de las bodas, y luego ella las devuelve, indicando que tendrán todas las cosas en común. Es algo así como: lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Son 12 monedas por cada mes del año y una para los pobres. Yo no sé si usted nota que también aún ahí yo percibo algo así como de agüero, de hechicería, no sé. Pero originalmente las arras se utilizaban en cualquier transacción comercial para garantizar el pago total de una compra. Bueno, todavía hoy se usa esto, ¿verdad? Las arras. El sello del Espíritu Santo es la garantía de la herencia que vamos a recibir. Garantía que Dios, esa garantía, escuche, esa garantía que Dios no tenía necesidad de darnos porque su palabra ya era suficiente. Sin embargo, en consideración nuestra,
porque somos tan frágiles en la fe, nos dio su garantía por medio del Espíritu Santo. Estas arras o sello de garantía es, pues desde luego que es invisible a simple vista. Eso no es que apenas ahí mismo van a comenzar a ver en nosotros algo ahí, no. Es algo que no se puede ver así a simple vista. Es como el sello que aparece en los billetes, que solo se ve a trasluz. Casi todos los billetes tienen eso ahora. ¿Cómo se ve este sello en nosotros? Se ve en las actitudes, en la forma de pensar, en la forma de actuar, y se traduce en algo diferente que la gente ve en nosotros. Pero también se percibe interiormente en lo que nosotros mismos hemos experimentado al notar, escuche, al notar cambios profundos en nuestra propia vida. Pensando un poco más en esto del sello, ya casi no se usa, pero unas décadas atrás, cuando uno escribía una carta, ese tiempo era la máquina de escribir, casi siempre todas las cartas llevaban un sello. Uno mandaba a hacer un sello, generalmente los hacían de caucho, lo mojaban en una almohadilla con tinta y ¡pum!, ponía ese sello en la carta. ¿Qué significaba ese sello? Eso significaba propiedad, autenticidad de la carta. Nosotros utilizamos por un tiempo en la iglesia, mandamos a hacer lo que se llamaba un sello seco, que era como una prensa, se ponía lo que íbamos a sellar, se ponía y quedaba en alto relieve el sello. Eso daba un poco más de seriedad al documento. Entonces el Espíritu Santo también es eso, es ese sello que se pone en un documento para garantizar que es propiedad de esa persona, pero que también muestra legalidad y autenticidad. Esto a mí me parece interesante, no sé si a usted le parezca interesante o no, pero al mirarlo desde nuestra perspectiva de hoy, como que adquiere más significado esto del sello. Entonces, ¿cuánto tiempo van a durar las arras a nuestro favor? Esto de las arras, volviendo a tocar esto de las arras, usted va a comprar una casa y para asegurar el negocio de la casa, usted tiene que dar lo que se llama una cuota inicial. Esas son las arras. Usted va a comprar un vehículo y usted tiene que dar una cuota inicial. Esas son las arras. Es una cuota inicial. Usted cuando entrega ese dinero, usted le está diciendo al que le está vendiendo, le está diciendo, yo le aseguro que yo le voy a comprar eso. Es una forma de asegurar que ahora esa es mi propiedad. Cuando yo le entrego al vendedor de la casa, al vendedor del carro, al vendedor de lo que yo vaya a comprar, le entrego esa cuota inicial, ese primer pago, yo ya puedo considerar eso mío. Eso es mío. ¿Cuánto tiempo durarán las arras a nuestro favor entonces? Las arras permanecerán en nosotros hasta la redención de la posesión adquirida o con vistas al rescate de su patrimonio, dice la Nácar y Colunga, o para liberación de su patrimonio, dice la Nueva Biblia Española. Dios nos compró por medio de la sangre de Jesucristo y luego nos selló con su Espíritu Santo como garantía de que seremos sus herederos, pero también como garantía de nuestra futura liberación en el momento cuando Dios juzgue al mundo. La expresión, la redención de su posesión adquirida, era común en el mercado de esclavos en el Imperio Romano, donde algún noble tribuno o cualquier hombre que era libre podía comprar un esclavo. Cuando se decidía por uno, dejaba un depósito en garantía, es decir, dejaba las arras. Cuando no lo llevaba inmediatamente, tanto el vendedor como el esclavo sabían ya que tenían un nuevo dueño. Nadie podía comprarlo,
pero tampoco lastimarlo sin afectar los intereses de su nuevo dueño. El esclavo seguía en su lugar hasta que venían a buscarlo, es decir, hasta obtener la posesión adquirida. Pero en nuestro caso, escuche, en nuestro caso, no significa solo un cambio de dueño, sino la redención o liberación de la posesión adquirida significaba libertad, adopción como hijos de Dios y toma de la posesión de la herencia. Para que el esclavo no siga siendo esclavo, sino libre para alabanza de su gloria, o para que todos alaben la gloria de Dios. Llegó el momento para memorizar un texto bíblico. Vamos a memorizar hoy Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Les dije que estos dos versículos eran de lo máximo, el versículo 13 y el 14. Pero este 13 es un versículo que todos los cristianos debemos de saber de memoria. Y si no lo podemos decir palabra por palabra y coma por coma, no importa. Pero lo que yo quiero que usted quede que en su mente y en su corazón le quede grabado lo que dice este versículo. En él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora que usted sabe qué significa ser sellado, ahora que usted sabe qué significa que Dios nos dio las arras, nos garantiza la salvación por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted cree en Cristo, cuando usted asume el sacrificio de Cristo como suyo, en ese mismo momento el Espíritu Santo entra, penetra, es parte de usted ahora el Espíritu Santo. Eso señala que usted pertenece a Dios. Nadie lo puede tocar, nadie lo puede dañar, porque ahora usted pertenece a Dios. Usted es hijo de Dios. Esto está maravilloso, ¿verdad? Gracias por haber estado aquí conmigo en esta lección número 2 de Efesios Inductivo. Con la ayuda del Señor nos veremos en la lección número 3. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.